retomar nuestro estudio en el libro de Éxodo, así que abran conmigo en Éxodo capítulo 2. La semana pasada comenzamos con una introducción a este libro y decíamos que este libro es una continuación de Génesis. En realidad en el original no hay ninguna división, pero evidentemente fue escrito un tiempo después esta sección, aunque cuando Moisés la escribió, él no lo escribió pensando que se aparezca como un libro distinto, sino que aparezca como parte del mismo libro que él escribió. Y tratábamos de ponernos acá en la mente y en el corazón de Moisés, qué es lo que él trata de hacer al escribir este libro. Y cuando leíamos Génesis y estudiamos este libro, yo les recordaba que Israel está yendo para la tierra prometida con muchos temores y dudas. Ellos no conocen a Dios, no conocen la tierra donde van, así que tienen temores y dudas y todo el tiempo están pensando en volver. Y todo el libro de Génesis es un llamado de Moisés a olvidarse de Egipto y avanzar hacia la tierra prometida. Todo el libro trata con este tema. Ahora, por algunos textos que vamos a ver en el transcurso del libro de Éxodo, yo creo que el libro de Éxodo se escribió llegando ya al final del tiempo en que Moisés está guiando a Israel. Éxodo se escribió poquito tiempo antes de que Israel entrara a la tierra prometida. Así que este es un libro en el que el personaje principal va a ser el mismo autor del libro, es Moisés. Pero Moisés lo escribe no como hablando de él mismo, sino como hablando de otro. Él lo escribe en tercera persona. Él habla de Moisés como si otro estaría escribiendo acerca de él. Porque Moisés no quiere enfocar el libro en sí mismo. Moisés tiene otro propósito con este libro. Una de las cosas que yo les contaba la semana pasada es que llegando hacia el final de los 40 años en el desierto, Israel se enfrentaba a otro dilema, otro problema grande. Está por morir Moisés. Ahora, tienen que imaginarse esto. Israel estuvo 40 años vagando en el desierto y en esos 40 años todos los que salieron de Egipto murieron. Ahora, ¿qué tanto te afectaría a vos el saber de que todas las personas que empezaron a seguir a este líder Moisés, ninguno de ellos llegó a la tierra? Todos murieron en el camino. ¿Cuánto te afectaría eso ahora en pensar en avanzar a esta tierra guiado por otro líder? Moisés está viendo hacia el futuro y Moisés teme algo. Él teme que cuando él muera, Israel se olvide quién fue el que le sacó de Egipto, se olvide de las leyes de Dios y empiecen a vivir de nuevo como una de las demás naciones. Moisés teme que Israel olvide quiénes son como nación y que olvide de que el que le sacó de Egipto no fue Moisés, sino que fue Dios. Este era un peligro para Israel. Olvidarse de que todo esto no es obra de un hombre, de que ellos no están siguiendo las enseñanzas de un hombre, de que ellos no están confiando en el liderazgo de un hombre, de que ellos están siendo guiados por Dios a esto. Y si Israel no cree esto, Israel en poco tiempo va a dejar de seguir a Dios y va a dejar de honrar a Dios y obedecer a Dios. Y esto le puede pasar no solamente al pueblo de Israel, nos puede pasar a nosotros también. Nosotros empezamos la vida cristiana, pero la vida cristiana no es fácil. Hay tropiezos, hay caídas, gente alrededor nuestro cae y tropieza. Y hay temores en el corazón, hay luchas. Y en nuestra mente luchamos con esto también. Porque quiero decirles esto, si nosotros no nos afirmamos en la verdad de que no estamos siguiendo a un hombre, que no estamos siguiendo nuestra propia imaginación, que no estamos solamente cumpliendo un rito, sino que el Dios, el único que existe, el Dios del cielo, Él fue el que nos buscó, Él fue el que nos sacó del pecado, Él es el que nos hizo estas promesas. Si no creemos eso y no afirmamos nuestra vida sobre eso, entonces vamos a abandonar. Entonces vamos a volver atrás en el pecado. Vamos a volver a la vida de esclavitud. Vamos a volver a vivir como vivíamos antes, porque cuando las cosas se pongan más y más difíciles, no va a ser difícil decir renuncio. Pero el pueblo de Israel no puede renunciar. El pueblo de Israel no debe volver atrás,
Porque ellos tienen que creer que hay un Dios, el único que hay, que estuvo desde un principio en todo esto. No fue Moisés. Ahora, Dios usó a un hombre, lo usó a Moisés. Y por eso Moisés va a hablar acerca de él. Pero él no va a hablar de él como un hombre que se jacta de lo que hizo, sino que va a hablar de él como un hombre que vio la gloria de Dios. Y un hombre que puede dar testimonio de que es Dios el que le llamó, que es Dios el que hizo todo esto. Y eso es el propósito principal de todo el libro de Éxodo. Todo el libro de Éxodo tiene como propósito afirmar que Moisés es el hombre que Dios eligió para guiar a esta nación, a esta familia que se convirtió en una nación, sacarla de Egipto, darle mandamientos que ellos deben seguir y darle una forma de adoración que ellos van a seguir hasta el fin de los días. Y todo el libro de Éxodo va a afirmarse sobre esto. Y el pasaje que vamos a leer hoy es uno de los pasajes claves para entender todo esto que Moisés está queriendo hacer. Porque este pasaje, la semana pasada lo comenzamos, pero tuvimos que cerrarlo ahí al final del capítulo 1, pero este pasaje nos va a contar cómo fue el nacimiento de este gran líder. El título del mensaje de hoy, que creo que es el mensaje que Moisés le quiso transmitir a Israel a través de este pasaje que vamos a leer hoy, es Dios dirige nuestra historia. Yo creo que Moisés le quiso enseñar al pueblo desde que desde un principio, desde el día que el pueblo comenzó como nación, ahí estaba Dios. Y Dios fue el que dirigió toda su historia. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer también en cuanto a nuestra historia, en cuanto a nuestra vida espiritual. Dios es el que lo dirige. Él es el que nos buscó y Él es el que está haciendo una obra en nuestra vida. Así que vamos a leer, vamos a arrancar en el versículo 22 del capítulo 1 y vamos a leer del 2 al 10. Ya lo leímos la semana pasada, pero lo vamos a refrescar un poquito. Dice así, 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dio la hija de Faraón, dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Bueno, hasta ahí vamos a llegar con la lectura en esta mañana. Decíamos entonces que Moisés quiere que el pueblo de Israel sepa que hay un Dios que dirige toda la historia. La semana pasada vimos cómo arranca el libro de Éxodo contándonos esa transición, que Israel, en Génesis 50, Israel es solamente un grupo de familias, son 70 personas. En Éxodo capítulo 1, ahora es una gran nación, millones de personas. Y nos cuenta cómo fue eso, Dios los multiplicó. El faraón va a tratar de oponerse a los propósitos de Dios y va a tratar de frenar el crecimiento de la nación y al final quiere destruir a este pueblo porque él tiene miedo, él teme. Así que la semana pasada vimos que él va a hacer 3 intentos para oponerse al pueblo de Dios. Cada uno de los intentos terminan en fracaso.
Y no solamente en fracaso, sino que termina el faraón como un necio, que no entiende lo que pasa, que la gente le toma el pelo a él, y todos sus intentos parecen no solo frustrarse, sino obrar en su contra. Cuanto él más intenta frenar, más Dios prospera a las personas que él trata de destruir. Así que ahora él va a llegar al tercer plan. Este plan para él es, ¿se acuerdan que al principio él dijo, seamos sabios y vamos a actuar con sabiduría con este pueblo? Así que él quiso pensar en el mejor plan para destruir el pueblo de Dios. Fallaron dos, así que ahora él va a usar su mejor arma. No puede fallar en esta vez. Así que él va a buscar destruir al pueblo de Israel con el tercer plan, que es mandar que todo el pueblo se levante y mate a los niños. Ahora, todo esto que está viviendo Israel, quiero que recuerden que no es casualidad. Todo esto que está viviendo Israel es exactamente lo que Dios le había profetizado a Abraham cientos de años antes. Dejen un dedito ahí, marquen ahí en ese pasaje y abran en Génesis capítulo 15. Este pasaje ya lo estudiamos, pero fue hace tanto que no lo recordamos tal vez. Así que abran en Génesis 15. Y ustedes se acuerdan que cuando Dios lo llamó a Abraham, Él le prometió que iba a hacer una gran nación con él. Ahora, él no tiene hijos, así que Abraham espera en Dios, pero pasan los años y nada pasa. Y esa espera se va haciendo cada vez más difícil de soportar. Así que un día, en capítulo 15, Dios se le aparece a Abraham y le va a afirmar de nuevo esta promesa. Y en el versículo 13, vamos a leer primero del versículo 12. Génesis 15, 12. Así que Dios hace que Abraham se duerma y en este entresueño va a tener una experiencia que va a ser clave para entender este pasaje. Dice el versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. De repente Abraham siente miedo como una gran oscuridad, una gran amenaza, un dolor que se avecina. Y él dice, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Cientos de años antes, Dios le había hecho sentir a Abraham lo que su nación iba a sentir un día. Esa gran oscuridad que él sintió, que le dio temor, era un anticipo de esos años de esclavitud que Israel iba a tener que enfrentar. Dios iba a permitir que este pueblo que él eligió, que iba a bendecir grandemente, antes de ser bendecido, experimente esta opresión, este dolor, esta angustia. Pero, ¿por qué Dios lo iba a permitir? Bueno, Dios iba a usar ese tiempo de dolor para traer una gran salvación, que se le anticipa a Abraham. Y le anticipa que esta opresión y esta angustia y esta oscuridad no iban a destruir a su pueblo. Todo lo contrario, Dios iba a hacer que el pueblo, que la nación sea juzgada y que el pueblo salga con gran riqueza. La opresión y la angustia iba a traer solamente una mayor bendición al pueblo de Dios. Bueno, ahora sí vuelvan entonces ahí a Éxodo, porque años después se está cumpliendo esta promesa. Israel está en Egipto, casi al final de estos 400 años, está en este tiempo de oscuridad. Faraón quiere destruirlo, pero Dios va a encargarse de cumplir esa promesa que le hizo a Abraham. Él va a juzgar a la nación, juzgar a los que se oponen a su nación y bendecir a su nación. Y en este capítulo son los primeros rayos que van a alumbrar en esa oscuridad. Alguien dijo una vez que justo en el momento de la mañana, después de la noche oscura, justo antes del amanecer, hay como una lucha entre la luz y las tinieblas. Las tinieblas, ¿no es cierto?, controlan todo el horizonte.
Pero de repente sale un primer rayo de luz. Y cuando ese rayo de luz sale, ese rayo de luz anticipa el día que se viene. Bueno, esto es lo que está pasando acá en Éxodo, en este capítulo. Vamos a ver nacer ese primer rayo de luz en medio de esa tiniebla. Israel está en oscuridad, en angustia, en opresión, en dolor. Pero va a nacer un rayo de luz que anticipa la liberación de Dios. ¿Y cómo va a ser? Bueno, vamos a ver 4 puntos esta mañana en cuanto a un Dios que dirige la historia. En primer lugar, vamos a ver esto. Dios usa las adversidades para cumplir sus propósitos de salvación. Quiero que veas cómo Dios va a usar las adversidades para cumplir sus propósitos de salvación. Hay veces en las que uno puede ver claramente la mano de Dios obrar en medio de él. Pero otras veces solamente se ve la mano de Dios después de los eventos. Cuando todo pasó, uno mira atrás y se da cuenta de todas las cosas que Dios orquestó para cumplir sus propósitos. Y esto es lo que está pasando acá. Moisés es un hombre anciano ya, tiene cerca de 120 años, tal vez 115, tal vez 110, pero es un hombre anciano y él está recordando las historias que le contaron a él de cómo fue su nacimiento. Y su nacimiento está marcado por este principio. Las adversidades que vienen, Dios las va a tomar y las va a tornar en el camino para traer la salvación. Bueno, ¿cómo va a ser? Bueno, dice el versículo 22 que leímos, Faraón va a diseñar su plan estratégico. ¿Cómo va a aniquilar a la nación? Y él decide aniquilar a la nación, ¿de qué manera? Matando a todos los hijos varones, tirándolos al río. ¿No te parece irónico que lo que Faraón decide usar para aniquilar el pueblo de Dios, eso exactamente es lo que Dios va a usar para levantar a su Salvador? Porque quiso matar a los niños varones tirándolos al río. Y fue un niño varón que fue colocado en el río, que fue tomado por su hija, el que se va a convertir en el líder que va a liberar al pueblo de Dios. Es más, el mandato de Faraón de matar a los niños fue el camino para que un niño termine en la casa de Faraón siendo entrenado en el mejor lugar para convertirse en el líder que iba a ser. El plan de Faraón no solamente fracasó, sino que fue el camino que Dios usó para traer la salvación. Y quiero que presten atención entonces. En primer lugar, miren el capítulo 2, versículo 1, cómo es que Dios va a revertir todo este plan de Faraón. Bueno, dice en el versículo 1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Entonces Faraón se quiere oponer, Faraón dice tiren a los niños, mátenlos a los varones. Y justo en ese tiempo, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Bueno, para esta época en que están pasando estas cosas, los hijos de Leví son uno más dentro de todo el pueblo de Israel. Pero para la época en que el pueblo de Israel leyó esta historia, los hijos de Leví no eran uno más, ¿no? Cuando Moisés escribe esta historia y hace esta mención, los dos eran hijos de Leví, ¿quiénes eran los hijos de Leví? Los hijos de Leví eran la familia elegida por Dios para representar al pueblo en el servicio a Dios. Eran un pueblo especial, un grupo especial dentro de toda la nación. Estos eran especiales. ¿Eran especiales por qué? Bueno, más adelante en la historia, lo vamos a leer, en un momento crítico en la nación de Israel, la familia de Leví fueron los que mostraron lealtad a Dios. Fueron los que mostraron no irse tras los ídolos, sino que servir a Dios. Y Dios los eligió. Así que cuando un judío leyó esta historia por primera vez y leyeron ahí que fue un hombre de la familia de Leví que tomó una mujer de la familia de Leví, aún en ese versículo ellos se daban cuenta de que el niño que va a nacer es un niño especial. Algo especial va a nacer, porque van a nacer dentro de este grupo que es especial para Dios. El hombre de la familia de Leví y la mujer de la familia de Leví van a dar a luz a este hombre.
Otra cosa que yo les hice una mención cuando estudiamos una historia en Génesis en cuanto a Leví. ¿Se acuerdan que de Leví sabemos algunas cosas? Tristemente, las cosas que sabemos de Leví no son muy alentadoras. ¿Se acuerdan que en Génesis, cuando leímos esa historia donde una de las hijas de Abraham fue violada, hubieron dos hermanos que se enojaron tanto que agarraron, ¿no es cierto?, y engañaron a ese pueblo y fueron en el medio del dolor más grande con sus espadas y mataron a todos los hombres de ese pueblo? ¿Saben quiénes eran estos dos hermanos? Leví y Simeón. Leví es uno de estos dos llenos de ira, que con ira y ímpetu se levantan, ¿no es cierto?, para hacer justicia a mano propia. Esta característica de Leví, después, en el capítulo 49, cuando Jacob le da la bendición a cada uno de sus hijos, Jacob se lo dice, se lo recuerda, como que va a ser algo característico de su familia. Esta violencia, que si no es controlada, va a traer gran dolor y grandes consecuencias. La familia Leví va a estar caracterizada por este ímpetu, este celo por la justicia y esta fuerza de carácter, pero que si no es controlado va a destruir. Bueno, Moisés es de esta familia. Y este es el carácter de Moisés. Leyendo este versículo, uno puede poner a Moisés más o menos en cómo van a ser sus características. El papá es de Leví y la mamá es de Leví, ¿sí? Ustedes saben que a veces hay culturas que tienen ciertas características. Por ejemplo, si yo digo vasco, ¿cómo son los vascos? Porfiado, cabeza dura, ¿no? ¿Todos los vascos son porfiado, cabeza dura? No, yo soy vasco y no soy cabeza dura. No, no. Bueno, pero hay características que distinguen a los grupos, ¿no? Bueno, si vos decís Leví es este hombre impulsivo, justiciero, ¿no es cierto?, que se levanta y no mide las consecuencias de lo que va a hacer. Bueno, Moisés es de esta tribu. Algo te dice esta primera frase, ¿no? Ahora, este hombre y esta mujer se unen, forman una familia, y el versículo 2, la que concibió y dio a luz un hijo. Así que ellos van a tener un hijo. No es su primer hijo. Por lo que vemos más adelante, hay otro hijo, una hija, por lo menos, que es mayor que él, porque lo cuida mientras está ahí. Y sabemos que además de esta hija, ellos tenían otro hijo más. En este pasaje es interesante, si se dan cuenta, que todos los personajes son anónimos. ¿Se dieron cuenta que no aparece ningún nombre? No se dice cómo se llama el papá, la mamá, la hermana, él, nadie se dice cómo se llama. Moisés no nos pone cómo se llama ninguna de estas personas intencionalmente. Porque en este pasaje, él quiere enseñarnos un principio, que es Dios el que dirige la historia. Este pasaje no tiene que ver con ninguno de estos personajes. Estos personajes son solamente el medio que Dios usa para cumplir sus propósitos. El personaje principal de esta historia es Dios. Dios es el que está haciendo todas las cosas. Pero si buscamos en otros textos, nosotros sabemos cómo era la familia de Moisés. La mamá de Moisés se llamaba Jocabed. El papá, Amar, no, hoy me olvidé cómo se llamaba el papá de Moisés. Y él tenía dos hermanos, una hermana mayor que se llamaba Miriam y un hermano mayor que se llamaba Aarón. 3 hermanos eran en la familia. Cuando nació Moisés, Miriam debe haber tenido unos 11 o 12 años. No sabemos exactamente, pero sí sabemos que Aarón era 3 años mayor que Moisés. Aparece un texto, cuando Moisés tiene 80 años, Aarón tiene 83. Entonces, cuando nació Moisés, Aarón tenía 3 añitos. Suficiente, ¿no es cierto?, para no caer dentro de ese juicio o esa persecución del faraón. Solamente los niños recién nacidos iban a ser perseguidos. Así que esta familia tiene 2 hijos, una hija mayor, un hijo menor. Y de repente, justo cuando sale este edicto, la mujer está embarazada y está a punto de dar a luz.
Ahora ustedes se imaginan, en cualquier familia, el tener y el esperar un hijo es un motivo de gozo. Hay grande ansiedad, expectativas, ¿no es cierto? Uno imagina cómo va a ser, prepara el lugar, miles de detalles alrededor de esto. Pero este caso es un caso distinto. Este niño no se espera con gozo. Este niño se espera con angustia, con dolor. Porque este niño cuando nazca va a morir. Porque Faraón dijo que todos los niños recién nacidos iban a morir. Así que ustedes imaginan el ambiente de este hogar. El peso, la carga que lleva la mamá con ese niño adentro que espera que cuando nazca su hijo amado muera. Todo esto, ¿no es cierto?, pasa por el corazón. Pero concibió y dio a luz un hijo. Bueno, y dice algo más. Dice, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Ahora, ¿hay alguna mamá que no crea que su hijo es hermoso? Sea como sea el hijo, para la mamá es el más lindo del mundo. ¿No es cierto? Es su hijo. Ahora, es llamativo, ¿no?, que dice acá que la mamá lo vio hermoso y por eso lo protegió. Para entender esto hay que ir al Nuevo Testamento. Hay 2 pasajes, vamos a Hechos. Hay 2 pasajes donde se nos habla del nacimiento de Moisés. Uno es Hechos capítulo 7, versículo 20. Y acá se agrega una expresión. Me encanta cuando en la Biblia se nos explican otros textos bíblicos. Porque es como leer, hace 2000 años vivió este hombre que se llamaba Esteban. Y Esteban había estudiado el mismo pasaje que estamos estudiando nosotros ahora. Y él hizo una predicación expositiva de este pasaje. Y él sacó sus conclusiones. Y ahora nosotros podemos leer lo que él predicó de estos textos con una diferencia. Él predicó inspirado por el Espíritu Santo. Todo lo que él dice de estos textos es exactamente lo que estos textos querían decir. Entonces tenemos un predicador que no tiene error. Acá, Esteban, que nos va a decir y nos va a interpretar ese texto. Así que, fíjense, en el capítulo 7, versículo 20. Dice así. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Esteban, en vez de decir solamente que fue agradable a su madre, o sea que su madre lo vio hermoso, lo que está diciendo acá es que Dios lo vio hermoso a Moisés. Bueno, volvamos ahí a Éxodo. ¿Qué es lo que pasó acá entonces? Esta mujer nace su hijo y se nos describe y se nos dice algo especial en este hijo. Algo vio esta mujer en este niño distinto a cualquier otro. Algo percibió esta mamá que fue como si fuese una revelación de Dios de que este niño iba a ser especial. No sabemos cómo lo vio la mamá, no sabemos en qué lo notó, pero esta mamá notó que este niño tenía un propósito especial de parte de Dios. Y fue tan claro para ella que en Hebreos, miren, tengo que leerles perdón que los hice volver a Éxodo, pero vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo, ahí les digo. Versículo 23, dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. En la lista de los héroes de la fe aparecen los padres de Moisés como un matrimonio de fe que creyó a Dios y como creyó a Dios actuó en respuesta a esa fe. ¿Qué es lo que creyeron ellos? Creyeron que este niño era hermoso. ¿Cómo? Bueno, lo que dijo Esteban, creyeron que este niño tenía algo especial. Creyeron en que Dios les había dado un niño que era distinto a todos los demás niños, que Dios tenía un propósito especial para este niño. Y esa fe les impulsó a poner en riesgo sus vidas y a guardar a ese niño.
Volvamos ahora sí a Éxodo. Entonces, en el primer puntito, yo les puse que Dios usa las adversidades para cumplir sus propósitos de salvación. Ese niño llegó ahí en medio de esa gran adversidad. Faraón quiere detenerlo, pero lo que Faraón intenta se le vuelve sobre su cabeza. Y va a dar como fruto el nacimiento. Es irónico para mí, ¿no es cierto?, que Dios elija exactamente el camino que Faraón quiso evitar. Ese camino es el que Dios va a usar para destruir Egipto. Segundo principio, ahí que aparece en Éxodo, en cuanto a la guía de Dios, es este. Dios usa la fe de sus hijos para preparar los medios que traerán salvación. Primero, Dios usa las adversidades. Hay gente que se opone a Él, pero no puede frenarlo a Él. En segundo lugar, va a haber gente que le cree a Él. Y la fe de estas personas van a preparar los medios que Dios va a usar para traer salvación. Y esto es lo que acabamos de leer. Dice ahí que ellos, como le vieron hermoso, le escondieron 3 meses, le estuvo escondido 3 meses. Bueno, en el pasaje que leímos en Hebreos, capítulo 11, nos agrega algo más. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, sus padres, fue agradable a Dios y sus padres le escondieron no temiendo a Faraón. Agregue esa frasecita, no temiendo a Faraón. Y me encanta esa frase si la traemos y la ponemos acá. Porque ellos ahora creen que Dios va a hacer algo. Y la fe les lleva a no temer. No temer. ¿Saben que el temor es contrario a la fe? El temor viene de la duda. El temor es contrario a la fe porque compara lo que yo soy con las circunstancias que enfrento. Pero la fe compara las promesas de Dios con las circunstancias que vivo. Y esta mujer de repente ve un imperio entero frente a ella. No es solamente Faraón el que quiere destruirla. El edicto se dio para que todo el pueblo de Egipto mate a los niños. Así que está todo el pueblo de Egipto contra ella y su esposo. Y frente a eso que era imposible, ella no teme, sino que cree en Dios. Cree que si Dios tiene un propósito especial para este niño, de alguna manera Él va a hacer lo imposible. Esta es la esencia de la fe. La fe cree en las promesas de Dios frente a circunstancias adversas, frente a circunstancias imposibles, frente a donde no hay escapatoria ni hay respuestas. Pero esta mujer lo cree. Así que como lo cree, ella va a idear un plan en donde ella va a hacer todo lo posible para guardar a este niño. Cuando una persona cree a Dios, se pone en camino para obedecer a Dios. Así que si este niño va a ser especial, hay que cuidarlo. Y lo que va a hacer esconderlo. Ese fue el primer plan, tratar de esconder a este niño. Hizo todo lo posible para esconderlo. Pero llegó un momento donde sus fuerzas humanas eran ya insuficientes para cumplir lo que Dios había planeado hacer. ¿No es cierto? Porque dice en el versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo. No pudiendo ocultarle más tiempo. ¿No es interesante la forma como Dios obra con nosotros? Dios nos da promesas, Dios espera que confiemos en Él, Dios nos manda que caminemos por fe, pero Dios nos lleva hasta un punto donde no podemos más. No se puede más. No hay más capacidad humana para hacer nada de esto. Ahora, esta mujer fue fiel en todo lo que intentó hacer. Pero ahora que no puede más, ahora es tiempo de encomendar este niño a la obra de Dios. Ahora este niño ya no puede ser más protegido por ella. Ella no puede controlar más las circunstancias. Ella no puede tenerlo más escondido en casa. Ahora ella tiene que entregarlo. Entregarlo al cuidado de Dios. Y esto es lo que va a pasar, ¿no? Porque ella va, entonces, como no puede más, va a ser algo que parece imposible pensar para una mamá.
va a tomar a este niño y tomó una arquilla de juncos. Es interesante cómo Moisés describe esto, porque la forma como describe Moisés, la forma en la que él fue salvado de la muerte, es exactamente la misma manera en la que él describe cómo Noé y su familia fueron salvadas de la muerte. ¿Cómo fue Noé y su familia salvados de la muerte? Hubo un barco, una caja, una canasta, que fue pintada con brea por dentro y por fuera, que fueron colocados por Dios y que las aguas del diluvio no llegaron a él y le salvaron de la muerte segura. Bueno, también, igual que Noé, ahora Moisés, él se identifica con Noé. Yo también, dice, fui salvado de la muerte segura de la misma manera que Noé. ¿De qué manera? Bueno, la mamá tomó una canasta de juncos, dice ahí. Esos juncos en el río Nilo crecen, son las plantas de papiro, que se usan para muchas cosas. Dentro de estas cosas, ustedes saben que en el río Nilo se usan hasta el día de hoy barcos hechos de juncos. La misma descripción que hace de este barquito, de esta canasta, es una descripción normal que aparece en Isaías, por ejemplo, se mencionan los barcos de junco del Nilo. Pero describe, ¿no es cierto? Es una canasta de junco que está pintada con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal. La expresión de carrizal es en el medio del matorral de los papiros a la orilla del río. Entonces vos tenés que imaginar esta escena. Esa mamá que ve que hay algo especial en este niño, ella cree en las promesas de Dios, pero ahora no puede hacer nada para controlar el futuro de este niño. Así que lo que ella hace, prepara toda esta canastita, pone al niño adentro, besa a ese niño, mira al cielo como esperando decir: Dios, ahora este niño está en tus manos, ya nada puedo hacer para cuidar de él. Y lo deja en un costado. Ahí menciona que lo deja en la orilla. La idea, ¿no es cierto?, es que el niño, la canasta no salió flotando en el río, sino que estaba en un costado, en medio de los arbustos. Bueno, menciona una cosita más. Ahora, dice, versículo 4, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Una hermana suya. Y esta hermana sabemos que es Miriam. Miriam tiene dentro de 11, 12, 13 años, justo la edad donde una niña se sentiría atraída a cuidar a un bebé varón. Y esta nenita es la que va a observar de lejos a Moisés, su hermana. Ahora, quiero leerles un pasaje ahí en Miqueas, capítulo 6, versículo 4. Miqueas capítulo 6, versículo 4. La historia de estos tres hermanos va a ser una historia que comenzó acá en este capítulo, pero que se va a seguir desarrollando por el resto del Antiguo Testamento. Y es más, aparece en este pasaje, fíjense en el versículo 4. Porque yo te hice subir de tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María, que es la forma en que le llama a Miriam en este pasaje. A ellos tres envió delante de ti. Bueno, la historia de estos tres hermanos se va a mantener en el Antiguo Testamento. En algunos momentos van a ser difíciles. En algunos momentos vamos a leer algunas de estas historias donde va a haber conflicto entre los hermanos. Pero estos tres hermanos aparecen, por ejemplo, en ese pasaje juntos. La obra de Dios a través de esta familia. Este es uno de los pasajes preciosos para ver una familia piadosa. Una familia donde hay un hombre y una mujer que aparecen en la lista de los héroes de fe. Un líder que es un niño elegido por Dios, especial, que va a ser libertador, el hombre más influyente de la historia, Moisés. Y va a haber dos hermanos igualmente piadosos, espirituales, Aarón y Miriam, María,
que van a participar desde el nacimiento, los primeros pasos de este hombre, juntos hasta el final de sus vidas. Bueno, y esta niña entonces se separa a lo lejos y ella es la fe de esa mujer la que va a hacer posible preparar los medios para la salvación que Dios está por traer. Dios quiere usar a este niño, pero para usar a este niño, esta mujer tiene que confiar en él, tiene que entregar a ese niño al cuidado de Dios, a la obra de Dios, y tiene que confiar que Dios va a hacer su obra para que entonces pueda venir la próxima escena. La próxima escena que Dios ya la tenía preparada. Cómo Dios iba a tomar a este niño y lo iba a usar grandemente. Pero entonces es la fe de esta mujer. Tercer lugar, vimos entonces, Dios usa las adversidades. Segundo, Dios usa la fe de sus hijos. En tercer lugar, Dios usa medios inimaginables para mostrar su poder. Porque de repente aparece en el versículo 5 esto. Entonces, están en el río. No tiene manera esta mujer de saber lo que va a suceder. Es posible que esta mujer tenga expectativas y tenga ideas, pero cuando cualquiera leyera esta historia, parecería lo último que se imaginaría lo que va a pasar acá. Faraón es el que quiere matar a todos los niñitos. Y ahora la hija de Faraón viene al río. De todas las mujeres, la menos imaginable. Nosotros sabemos, entre paréntesis, yo les mencioné que todos los personajes en esta historia son anónimos. Porque acá lo importante no son los personajes, es Dios que está haciendo todo esto para traer la salvación. Pero si nosotros trazamos la historia, podemos ponerle nombre a todos estos personajes. Aún le podemos poner nombre a esta mujer que salvó a Moisés. Nosotros sabemos exactamente la fecha en que el Moisés nació. Lo sabemos porque hay pasajes bíblicos que nos dan una cronología. La salida de Egipto se produjo en el año 1446 a.C. Y Moisés tenía 80 años cuando Israel salió de Egipto, así que exactamente 80 años antes que eso fue el nacimiento de Moisés. Y en ese momento el reino egipcio estaba guiado por un hombre que poco tiempo después va a morir. Según la cronología arqueológica actual, esta mujer, que es la hija de Faraón, va a tomar el lugar de Faraón por no haber otro hijo. No había un hijo que reemplazara a Faraón, se cortó la línea en ese punto, entonces es una hija la que va a tomar el lugar en el trono. Y por 22 años, esta mujer que rescata a Moisés del río, esta mujer va a ser la faraona por 22 años. Esto es vergonzoso para la historia egipcia y en muchas cronologías egipcias no aparece el nombre de esta mujer, pero sí aparece en otras. Entonces, Moisés va a crecer no solamente dentro de la casa real, sino que crece en el cuidado de la mujer que controla el imperio, todo Egipto. Dios va a acomodar las cosas para que Moisés reciba la mejor educación de todo el mundo, para que Moisés esté en el lugar de mayor influencia del mundo entero, que entienda todos los principios de administración, de gobierno, que tenga práctica en cómo se dirigen ejércitos, que Moisés entienda todo esto que solamente se puede aprender en el corazón de la corte. Ahí estuvo Moisés. Y Dios se encargó de hacer lo menos pensado. Esta mujer, la hija de Faraón, viene al río. Bueno, esta mujer no tiene hijos. Y esta mujer se va a sentir atraída con un instinto materno por este niño. Y la forma como te lo describe es muy particular, ¿no? Porque dice, venía la mujer paseándose sus doncellas por la ribera del río. Es difícil saber qué significa esa palabra paseándose. Hay algunos que piensan que significa que venían como en una procesión
a lavarse al río en un rito ceremonial. Puede ser que esto sea la forma, lo que se interpretaría acá. Venía a lavarse al río, a bañarse, pero no sabemos si era porque era la hora de bañarse o porque venían un lavamiento especial. Y venía con estas mujeres que le rodeaban y paseándose por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a la criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y he aquí que el niño lloraba. ¿Qué imagen más tierna que esta podría uno imaginar? Un niño indefenso en una canasta, abandonada, llorando, justo en el momento en que esta mujer llega al río y abre esa canasta. Todo esto no es coincidencia. Todo esto fue planeado por Dios exactamente para poder cumplir sus propósitos. Que este niño se convierta en el libertador, en el Salvador. Así que todo esto fue planeado por Dios. Y él ve que lloraba y dice que la mujer entonces tuvo compasión de él. Esta palabra compasión es una palabra que habla de sus sentimientos, sus entrañas, sus partes de adentro le llevaron a crear un lazo con este niño. Quiero leerte un par de textos. Fíjense, vamos a leer Job capítulo 5, versículo 13. Uno que me lo pueda leer. ¿Quién me puede leer? Job 5, 13. Quiero leer 2 o 3 versículos, así que necesito voluntarios. ¿Quién me lo puede leer? ¿Un voluntario o lo voluntario? Diego, Job 5.13. Otro que me pueda leer, Proverbios 21.1. ¿Quién me puede leer Proverbios 21.1? Elie. Y Salmo 106, 44 al 46. ¿Quién me lo puede leer? ¿Feli o mi papá? Dale. Salmo 106, 44 al 46. Bueno, arrancamos. ¿Qué dice Job 5.13? Mirá la forma en la que Dios está obrando es un reflejo de ese principio. Dios obra su salvación pese a cualquier obstáculo, pese a cualquier perverso, cualquier astucia. Dios lo que hace, ¿viste lo que dice? Dios prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios. Los designios pueden planear, pueden decir, actuemos sabiamente con el pueblo, pueden decir, vamos a lograr nuestros planes, pero Dios frustra todos esos planes y los frustra de esta manera. Otro, que dice el Proverbios 21.1. Acá hay un hombre decidido a destruir a los hijos de Israel, decidido a matar a todos los niños. Y su hija, su propia sangre, la persona más cercana a él, ella ahora tiene compasión por este niño. Y ella salva a este niño, salva al niño que va a librar después a Israel, que se va a convertir en la pesadilla de Egipto. ¿Y cómo es que esto sucede? Bueno, dice Proverbios, Dios inclina los corazones de los reyes. Dios es capaz de crear esta compasión en el corazón de esta mujer que va a traerle a amar a un niño que debería haber aborrecido según el edicto. ¿Qué iba a imaginar ella? Que este niño a quien ella ahora está amando va a convertirse en el que va a romper a Egipto y va a arrancar al pueblo de Israel fuera y va a llevar a Egipto a la ruina. ¿Qué iba a imaginar? Nada de esto, pero Dios está atrás. Y uno más, que dice el Salmo 106, 44, 46. Dios hace que los que tienen cautivos, ahora su corazón surja la misericordia. Muchas veces nosotros cuando miramos las circunstancias pensamos que Dios está condicionado por la actitud de las personas. Yo estoy sufriendo porque estas personas se oponen a lo que yo quiero hacer para Dios. Pero nada de esto es cierto, porque Dios no está condicionado por los corazones, aún de los enemigos más acérrimos, aún de las personas que endurecieron su corazón para destruir a Dios. Esos corazones están en las manos de Dios. Quiere decir que cada circunstancia hay una mano que controla, que dirige, que permite, que frena o que impulsa o que hace lo que Él quiere hacer. Y esto es lo que Dios va a hacer con esta mujer. Él va a despertar la compasión. Y teniendo compasión, ella, una cosita más dice, ¿no? Teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. No es que ella ignoraba quién era este niño. Sabía muy bien quién era, pero aún así su corazón se atrajo. ¿Cómo sabía que era el niño de los hebreos?
Bueno, dentro de los egipcios convivían muchas culturas. Es más, mucho tiempo vivieron gente del este. Lo más probable es que supo que era el niño de los hebreos por una señal que tenían todos los hijos varones, hijos de los hebreos, que era la circuncisión. Este niño lo fue, ni bien nació. 3 meses fue ocultado este niño. Y la circuncisión se practicaba al 8º día. Quiere decir que este niño tenía esta marca. Puede ser entonces, fue una señal que esta mujer identificó. La cosa es que ella entiende esto. Primer principio, entonces, Dios va a usar las adversidades. Segundo, Dios va a usar la fe de sus hijos. Tercero, Dios usa medios inimaginables para cumplir sus propósitos. Y el cuarto, Dios usa la diligencia de su pueblo para formar a los hombres que traerán salvación. Dios usa la diligencia de su pueblo para formar a los hombres que traerán la salvación. Mirá cómo va a terminar esta historia. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón. Ahora esto es algo impensable. Una niña esclava le va a aconsejar a la hija del Faraón lo que debe hacer. Y lo más impensable de todas las cosas, ella le obedece. Hace lo que esta niña le dice. ¿Qué confianza estas personas tienen en la obra de Dios? ¿A quién se le atrevería a despedir un pedido así? Si ya demasiado de que lo haya encontrado a este niño es algo impensable. Pero ellos tienen tanta fe en la obra de Dios y en las promesas de Dios que van a actuar con confianza pidiendo lo imposible. Y esta niña le dice a la mujer, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño? Bueno, una nodriza solían ser que personas con mucho dinero contrataban a madres que cuidaran a sus hijos. La nodriza era una mujer muy cercana a los niños que muchísimos lugares lo vemos, ¿no es cierto?, a esta imagen. Era la mujer de más confianza de la ama también, era la mujer que iba a cuidar lo más precioso de la familia. Entonces, eran mujeres con un lugar muy importante dentro del hogar. La nodriza y la imagen esta aparecen muchas veces en la Biblia. Lo que le está diciendo esta niña es, este niño es hebreo, vos necesitas una mamá hebrea que cuide a este niño. Y yo conozco a una mamá hebrea que puede cuidarlo. Y lo sorprendente es lo que dice el versículo. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. ¿No es irónico Dios como obra? Faraón quiere destruir a Israel matando a todos los niños, tirándolos al río. Pero de repente su hija rescata a uno de esos niños del río y la hermana de este niño, ¿se acuerdan que Faraón había dicho que a las mujeres no las toquen, ¿no es cierto? Porque ellas no son peligrosas. Pero la hermana de este niño es el que la convence a la hija de Faraón a que busque a la mamá para que críe a este niño y Faraón con su plata le paga la educación al niño que va a convertirse en el libertador de Egipto, de Israel. Díganme si esto no es la sabiduría de Dios que confunde la sabiduría del mundo y muestras el poder que Él tiene de hacer lo que Él quiere hacer. Y Él va a usar a esta niña y ahora a su madre para criar a este niño. Ahora, es algo que quiero llamar la atención acá también, es que muchos grandes hombres de la Biblia parecen aparecer en la escena bíblica como hombres ya grandes, hombres ya maduros. Por ejemplo, no sé, vos mencionás, Elías. Y se levantó Elías Tisbita, ¿no es cierto? Y fue y habló con Acab. Vos decís, ¿de dónde salió este hombre? Parecen que estos personajes aparecieron porque sí en la historia. Pero en la historia de Moisés se nos deja ver que atrás de este gran hombre va a haber la influencia de una gran mujer. Una mujer de fe que aparece en las listas de los héroes de la fe, que va a tener a este niño en su cuidado
por un periodo de tiempo muy corto. No sabemos cuánto duró ese periodo de tiempo, pero fue suficiente ese periodo de tiempo para que esta mujer grabe en el corazón de este niño los principios que van a guiar el resto de su vida. Un día este niño va a tener que enfrentar el lugar peor de todo el mundo para vivir una vida espiritual, la corte. En la corte del rey es donde uno va a estar expuesto a los peores vicios, las peores tentaciones, las peores actitudes, ¿no es cierto?, del corazón, el egoísmo, la soberbia, luchas de afuera y de adentro. Y este hombre va a crecer en ese lugar tan perverso. Pero antes de ir a ese lugar, este hombre va a estar un par de años con esta mujer. No sabemos cuántos años. Tal vez estuvo 4, 5, 6 años. Pero va a llegar el día cuando Moisés va a decidir rechazar toda la gloria de Egipto, todas las riquezas que le ofrecen, todo su futuro político, todo lo va a dejar atrás para identificarse con el pueblo de Dios y sufrir los vituperios con el pueblo de Dios. ¿Y cómo va a ser este hombre? ¿De dónde va a salir de este hombre el conocimiento y la convicción para abandonar todo y seguir a Dios? ¿Saben dónde salió? De estos años que él estuvo con su mamá. Años donde su mamá le enseñó la verdad de quién es Dios, la mentira de quiénes eran los otros dioses falsos. Años donde su mamá le advirtió de las tentaciones, de los peligros que iban a venir. Años donde él vio en su hogar, en su mamá y en su papá, hombres de fe, en su hermano, en su hermana, hombres a quien después él va a recurrir. Y estos años en este hogar formaron a un gigante de la fe. Saben que la iglesia necesita mamás así. La esperanza de la iglesia, de San Justo y de cualquier iglesia, está en las mamás que van a formar a los futuros líderes, a los futuros hombres y mujeres de Dios que Él va a usar para librar a su pueblo y para hacer grandes proezas. Y esta mamá, en este punto, no sabe cuánto tiempo ella va a tener a su hijo, pero ella sabe que tiene los días contados, que un día su hijo se va a ir, que un día va a llegar el momento donde ella va a tener que entregarlo y llevarlo a la casa de Faraón y dárselo a esta mujer que no teme a Dios. Y esos años ella los va a aprovechar al máximo. Ella va a invertir cada minuto en la vida de este niño. Qué trágico es cuando las mamás cristianas le dan sus hijos a la televisión, por ejemplo, para que la tele le críe sus hijos. O para que otro críe sus hijos, cuando en esos años tan preciosos, donde el niño, hoy los estudios han hablado tanto acerca de cómo los primeros años de la formación de un niño crean el carácter, los valores, los objetivos de la vida de una persona, esos primeros años, esos 4 o 5 años, va a llegar el momento donde esos años van a pasar. Esos años están ahora. Y en esos años uno siembra, invierte y se cumple la promesa de Dios. Cuando dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y acá hay un hombre que va a ser fiel a Dios, pero que comenzó esos años con una instrucción en su hogar. Y dice entonces, a la cual le dice, yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y ahí está, su responsabilidad, su fidelidad, su obra y su contribución a la obra de Dios fue criar al hombre que va a liderar al pueblo, que va a sacar de la esclavitud a Israel de Egipto. Bueno, el versículo 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón. Ustedes se imaginan que ese día debe haber sido tan doloroso como el día en que ella fue a dejarlo al río y lo vio ahí flotando en esa canasta. Bueno, ahora ella tiene que ir y entregar a este niño en su corazón y en su mente como si fuese un cordero en medio de lobos. Entregarlo a este niño para que siga siendo guiado por personas que no temen a Dios. Pero ella
ha sido fiel y ha guardado todo este tiempo a esta persona. Y llega el momento donde ahora va y lo entrega. Y ahora dice de la mujer, de la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. No sabemos el nombre que la mamá le dio a este niño, porque dice que el nombre se lo dio la mujer, la hija de Faraón, cuando llevó la mamá a Moisés ahí. ¿Será que Moisés tenía otro nombre antes? No lo sabemos. El nombre con el cual lo conocemos hoy es el nombre que le dio la hija de Faraón. Ahora, es raro esto, porque el nombre Moisés no es una palabra egipcia, sino que es una palabra hebrea. ¿Cómo es que la mamá de la hija de Faraón le puso este nombre a este niño? Bueno, hay varias alternativas. Una alternativa es que esta mamá, conociendo la procedencia de este niño, sabe que es hebreo, no oculta el hecho de que sea hebreo y le da un nombre hebreo. Así que Moisés creció con esta identidad pública. Él es hebreo, todos saben que es hebreo, tiene un nombre hebreo. Puede ser, pero no es probable. Es más probable que en el momento que la mamá le dio el nombre a Moisés, el nombre que le dio fue un nombre egipcio. Un nombre egipcio, la palabra hijo de, es prácticamente idéntica a la palabra Moisés, hijo de. Hay algunos comentaristas que creen que el nombre completo de Moisés era Ramosés. Ramosés era un nombre común que existía hubieron otras personas que se llamaron con un nombre así. Ramosés es el hijo de Ra. Posiblemente la mamá le haya dado a Moisés un nombre así, un nombre egipcio. Pero los judíos, cuando escucharon Moisés, ellos escuchaban no el egipcio, sino que escuchaban el hebreo. Y Moisés en hebreo significa sacado del río, sacado del río. Entonces, para el judío tomaba esta expresión, para el egipcio ni lo sabía. Y yo me imagino que esto debe haber sido lo que pasó, porque la mamá de Moisés no tenía idea del niño que ella tenía en sus brazos. Ella no sabía lo que este niño iba a ser. Pero aún este nombre anticipa, porque la palabra Moisés significa sacado, y aún Moisés va a ser el que va a sacar al pueblo de Egipto. Cada vez que un judío llamaba a Moisés, recordaba todo esto que vimos hoy. Cada vez que llamaban al nombre Moisés, recordaban que hay un Dios que dirige la historia. Hay un Dios que en el momento que Faraón quiso matar a todos los niñitos, usó un niñito tirado en el río para convertirlo en el libertador. Que en el momento, ¿no es cierto?, que nada se sabía de lo que iba a ser el futuro de este niño. Hubieron padres espirituales que vieron en este niño la promesa de Dios, que cuidaron de este niño y que lo pusieron en esa canasta y que después lo criaron todo durante ese tiempo. Vieron en este niño que aún cuando Faraón quiso destruirlo, Dios iba a usar los medios más insólitos. Una mujer, la hija de Faraón, salvándolo para traer a este niño al palacio y para que pueda crecer y convertirse en ese gran líder. El nombre Moisés, cada vez que lo escuchaba un judío, le recordaba este principio. Dios dirige la historia. Dios está en control. Dios es el que hace lo imposible. Dios es el que desbarata los consejos de los impíos. Dios es el que cambia los corazones. Dios hace todas estas cosas. Y el nombre Moisés se convirtió en un símbolo para ellos. Y terminando la historia, fíjense, yo les puse un par de puntitos de las ironías de Dios. En primer lugar, Faraón designa las aguas del Nilo como el medio para destruir a los hijos de Israel. Pero Dios usa las aguas del Nilo como el medio para salvar a su líder. Una de las bebés que Faraón permitió que viviera, la hermana de Moisés, es usada para arruinar sus planes. La mamá de Moisés le salva siguiendo la orden de Faraón con algunas modificaciones. Fíjense, la mamá, Faraón dijo, tiren a todos los niños al río. ¿Qué hizo la mamá?
lo puso en el río. Exactamente lo que Faraón había dicho. Una persona en la casa misma de Faraón violó sus órdenes y salva a la misma persona que sería quien más adelante libraría a Israel. La hija de Faraón sigue las instrucciones de una niña esclava. La madre de Moisés se le contrata para que haga aquello que ella más deseaba hacer y se le paga con dinero de Faraón para hacerlo. Moisés se prepara para ser el líder de Israel en la corte misma de Faraón. Se le da un nombre a este niño que significa mucho más de lo que la princesa imagina. Y una cosa más. En el capítulo 1 y el capítulo 5, toda esta sección que vimos, en el capítulo 1 hasta el capítulo 2:5, se mencionan 5 mujeres que fueron claves en la salvación de este niño que iba a ser el salvador de Israel. ¿Se acuerdan? Están las 2 parteras, está la mamá de Moisés, la hermana de Moisés y la hija de Faraón. 5 mujeres que fueron las personas claves para que este niño sea salvado. Ahora esto nos tiene que llamar la atención, especialmente en un mundo donde las mujeres eran menospreciadas, eran tenidas como objetos, sin valor, que no trascendían en la obra de Dios. Y en la vida de Moisés, el Salvador va a ser salvado por mujeres que van a marcar su vida y que van a convertirle en el hombre que un día va a ser.